maravillosas que nos suceden día a día tienen que ver directamente con los ecosistemas, porque las condiciones de los ecosistemas, y volvemos acá a lo mismo, las condiciones de los ecosistemas no son solo cosas que ocurren en la Tierra y ya, no, sino más bien estas cosas que suceden en el ecosistema van a ser importantes a partir de todo lo que sucede y las leyes, ¿cierto?, del universo que están por allí. Bueno, acá una compañera nos dice, mi tía está en España y allá con doble L y tilde en la A, son 6 horas más que acá, o sea, son las 4:15. Ok, sí, eso pasa porque como no estamos en el mismo espacio, o sea, me refiero a este espacio como en el mismo lugar, pues básicamente eso es lo que pasa, o sea, que hay unos planetas que decimos que están más adelantados o no, pero eso depende de muchas cosas sociales también, ¿no? De dónde se puso el punto cero y por qué decir que están más adelante que nosotros. Bueno, eso responde a las lógicas culturales. Lo que sí es cierto es que eh, el día es diferente según el lugar del planeta en el que estemos, ¿listo? Bien, bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros vemos, o bueno, si ustedes vieron, por supuesto, noticias eh, las semanas anteriores, ¿cierto? Las semanas que pasaron, en las noticias nos informaban sobre el desierto del Sahara. ¿Alguien escuchó, cierto? Sobre esto. ¿Qué nos decían del desierto de Sahara, Nicole? Que por ahí nos está escribiendo. ¿Qué nos decían? Listo, dice, el polvo del Sahara, ¿cierto? Las condiciones del ecosistema varían según los movimientos del sistema solar, del planeta en el sistema solar, sí. Por eso aparecen las estaciones también, por ejemplo, las estaciones se dan por movimientos de traslación alrededor del Sol, ¿sí? Que se estaba muriendo por falta de comida y agua, ¿no? ¿Quién? Que mandaba un polvo por todas las ciudades que hacen daño. Es decir, a partir de las condiciones de viento que se dieron en el desierto, se levantó mucha arena y esa arena viajó por todo el planeta y como el planeta rota, pues entonces esa arena llegó a América, ¿sí? Entonces que había mucha arena, que le llamaron el polvo, ¿cierto? El polvo del Sahara. Y entonces, digamos que eso afectó y generó algunos daños en algunos ecosistemas, no solo en las ciudades, no, que nosotros solo nos preocupamos por el humano es una cosa, pero no solo pasó allí. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿cómo se forma un remolino? Esto es muy importante. Acá en Colombia no es común que se formen remolinos y por supuesto mucho menos se han formado tornados ni nada de eso, porque esto es en lugares donde hay más eh, cambios climáticos. Por ejemplo, los lugares donde hay estación y estaciones y tienen
ciudades costeras, ¿no? Pero cuando se forman estos remolinos y la misma lógica la tienen eh, los tornados, son corrientes de aire caliente y fría que chocan entre ellas y forman este círculo de aire, que es el remolino, pero son corrientes de aire caliente y frío que están ahí chocando. ¿Listo? Y eso va a ser muy importante para los ecosistemas. Si ustedes miran, por ejemplo, las películas que hacen de Norteamérica o las películas que hacen de Sudamérica o las películas que hacen de Centroamérica o si han viajado a estos lugares, los ecosistemas son totalmente diferentes, ¿no? O sea, ya van a tener una estructura diferente, diferentes plantas, diferentes animales, ¿cierto? Todo eso va a ir cambiando. ¿Y a qué se debe este cambio? Es porque la incidencia de la luz del sol es diferente porque, digamos que el viento en esos lugares suele ser diferente, la altura influye demasiado. Entonces, a esas condiciones de las que he hablado durante toda la clase, ¿cómo las vamos a llamar, chicos? Listo, muy bien. Acá nos dicen eh, características físicas del ambiente. Madeleine nos dice el biotopo, ¿sí o no? El biotopo. El biotopo es lo mismo que lo abiótico. Antes se le decía factores abióticos. ¿Qué es lo que pasa con el biotopo? Lo que pasa es que cuando nosotros antes le decíamos factores abióticos, uno decía, ah, sí, el agua, el viento, eh, la piedra, el sol. No, 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 no. Cuando nosotros le cambiamos el nombre a biotopo, es parecido, sí, es parecido, pero no es lo mismo. Porque es que miren lo que yo les estoy diciendo. Cuando nosotros hablamos de biotopo, no estamos diciendo el agua. No, no, no. Estamos diciendo el agua en qué condiciones está. Puede ser agua líquida, puede ser agua gaseosa, puede ser agua sólida, ¿cierto? No es lo mismo decir, ah, sí, en la Antártida hay agua, pero es que el agua en qué estado está, está en estado sólido, ¿no? Está en estado sólido. En un río, acá en Colombia, pues va a estar en estado líquido, ¿sí? O sea, no es solo decir, ah, sí, hay agua, sí, qué bien. No, 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 sino más bien en qué condiciones está. Si yo me he tomado el tiempo de decirles, digamos, que la influencia del sol depende de la traslación de la Tierra, eso es un biotopo. Si yo les dijera, ah, no, sí hay sol, pues eso era lo de antes, que decíamos, ah, sí, es abiótico. La palabra está mal porque la palabra dice sin bios, vida. Abiótico significaba lo sin vida, algo que no tiene vida. Sin embargo, cuando lo cambiamos al biotopo, son condiciones, ¿cierto?, de la tierra que permiten la vida, ¿cierto? El topos, cuando hablamos de topografía, son estas condiciones de la tierra o son características específicas de la tierra que van a permitir lo bio, o sea, la vida. ¿Listo? Es muy importante reconocer que el biotopo no es solo mencionar qué hay, sino más bien en qué estado está. Si nosotros estamos hablando de, bueno, John me dice, profe, ¿en verdad existe la Antártida? La ciudad perdida bajo el agua. Esa no es la Antártida, amigo. La Antártida es un continente. Estás confundiéndolo con Atlantis. Atlantis es la leyenda de la ciudad debajo del agua y no, no se ha comprobado nada respecto a eso. ¿Listo? Bien, entonces miren estas condiciones tan específicas que van a tener los ecosistemas. Cuando yo les hablo en la tarea sobre, o les menciono que tienen que hablar de los tipos de ecosistemas, yo no quiero que me hablen de, ah, sí, este tiene eh,
ciertas condiciones y ya, o tiene agua y ya. No, sino más bien el agua en el ecosistema X es así por esto, esto y esto. Si yo voy a hablar de un bosque húmedo tropical, por ejemplo, pues yo tengo que decir que el bosque húmedo tropical se encuentra en Colombia, en lugares donde hay una temperatura alta, que los llamamos tierra caliente, y entonces en estos lugares se evapora mucho el agua y por eso es húmedo, ¿sí? Las plantas también generan evaporación del agua, se llama transpiración. Nosotros también transpiramos y entonces eso genera, ¿cierto? Que nosotros tengamos unas condiciones específicas, ¿listo? Bueno, me preguntan acá, ¿cómo se forma un tsunami? Bueno, cuando se generan movimientos debajo del agua como una especie de terremotos, se puede generar un tsunami, ¿listo? Entonces, digamos que ustedes saben, pues el agua en estado líquido la vamos a denominar fluido. Eso es un fluido y este fluido va a ser muy característico, ¿cierto? Entonces, cuando hay un movimiento de este tipo, como un maremoto o algo así, puede generar un tsunami. Sin embargo, también ha pasado que han existido tsunamis donde, por ejemplo, en un país hay un terremoto cerca al mar y eso genera movimientos en el océano que generan tsunamis en otros países porque se mueven. Profe, ¿aquí en Colombia puede haber tsunamis? Pues no se han registrado, no se han registrado, pero se supondría que dependiendo si hay un terremoto cercano a una zona costera, sí, se supondría, pero que no se han registrado, ¿listo? Donde suele darse este caso de tsunamis y todo esto es en Japón, ¿no? Bien conocido que en Japón sí, sí han sucedido muchísimos de estos eventos, ¿no? La película Terremoto Falla de San Andrés muestra un tsunami y un terremoto. Sí, bien. Esa película es muy exagerada además. Sí, destruye todo el... Bueno, en Japón pasa todo. Lo que pasa es que Japón, al igual que hay, en América, la falla de San Andrés, recuerden que la falla de San Andrés no solo es en Estados Unidos, sino la falla de San Andrés sucede desde Chile hasta Norteamérica. Entonces, es increíble. Bueno, espérenme un momento, muchachos. Espérenme un momento. Eh, bueno, muchachos, entonces, porque hay unas nubes que parecen remolinos. Bueno, esto es importante. También el tipo de nubes nos está diciendo qué características de clima hay en los ecosistemas, ¿no? Entonces, las nubes que se forman, se supone pues que ustedes ya deben reconocer los tipos de nubes que hay. Eh, hay unas que se llaman cirros, otras que se llaman cúmulos, ¿cierto? Hay unas que dicen que parecen remolinos. Eso ya ustedes lo saben responder por lo que les dije de los remolinos. Todo lo que tenga forma de remolinos porque chocan corrientes de aire calientes y frías y forman eso, ¿no? Bien. Profe, si llega a haber un terremoto muy fuerte en Bogotá, ¿se podría caer? ¿Caer Bogotá? ¿Cómo así? No, 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 no. Eh, pues, ¿cómo así caer Bogotá? No, no entendí. No, no, pues, o sea, se destruirían algunas cosas, pero pues quedaría Bogotá destruida. Los tornados absorben por la fuerza del viento, mi amor, atraen. Todo lo están llevando hacia el centro. Es una fuerza también de atracción, intentan succionar por el movimiento céntrico que tienen, ¿no? Bien. ¿Sentí el temblor del miércoles 8 de julio? No. Bien. Entonces miremos que el biotopo va a tener unas características muy específicas
eh, que van a generar que estos seres vivos que se encuentren en el ecosistema, ¿cierto? Eh, puedan tener unas formas específicas. O sea, esos seres vivos no aparecen así porque sí, sino más bien estos seres vivos se han adaptado a estas condiciones. Son lo que son gracias a estas condiciones. Entonces, estas condiciones no son solo cosas que pasan en la Tierra y ya, sino que el planeta Tierra, al ser parte del universo, pues va a estar afectado de todas estas condiciones que suceden totalmente, ¿sí? Entonces, digamos que el biotopo es muy, muy, muy específico. Si nosotros habláramos de que nuestro planeta, los lugares donde se desarrollan los seres vivos, se llaman ecosistemas. ¿En dónde podemos encontrar nosotros ecosistemas, amigos míos? ¿Dónde podemos encontrar ecosistemas? Mientras ustedes responden esa pregunta, acá Daniela me dice, profe, ¿acá podría nevar alguna vez? Bueno, pues se supone que no, porque es que nosotros estamos en las zonas tórridas, ¿no? Nosotros estamos en la zona tórrida, o sea, en la mitad del planeta, entonces acá no hay estaciones. ¿En verdad existe la ciudad perdida de San Lorenzo? Pues es una leyenda, no hay nada comprobado, ¿no? A ver, bien, miremos. Tocaría consultar, mi amor. De pronto el profe de sociales te lo pueda responder mejor. Mm, bueno, ¿dónde hay ecosistemas? ¿En bosques, selvas? ¿Solo en bosques y selvas? ¿No más? Bueno, acá tenemos el compañero nuevo, por fin se acaba de conectar. Hola, Tomás, nuestro compañero nuevo que nos va a acompañar se llama Tomás Santana. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Ya me contaron que te estaba fallando el internet, no hay ningún problema. Yo tengo un canal de YouTube, si tú entras a Edmodo, te acabo de aceptar en Edmodo, ahí aparece un link que dice clases de YouTube, te metes ahí y yo voy a subir esta clase apenas se acabe, ¿listo? No hay ningún problema. Bueno, hay ecosistemas acuáticos y terrestres, sí, pero ¿qué pasa? En las ciudades, mire lo que nos dice Bustos, en las ciudades, ¿seguros que en las ciudades hay ecosistemas? En las zonas rurales, sí, bien. No puede nevar porque estamos en la línea del Ecuador, lo acabo de decir, muy bien. Excelente, Vidarte, bien, o sea, son ecosistemas, no entiendo. Casi en todo lado, porque hay ecosistemas artificiales que son los que crean el humano. Bueno, ya ahorita debatiremos esto, o mejor dicho, hagamos la discusión de una vez. Eh, eh, los ecosistemas artificiales los podemos tomar de varias formas. Por ejemplo, hay condiciones que crea el humano, sin embargo, siguen estando dentro de las leyes de la naturaleza. Cuando a mí me hablan de ecosistemas artificiales, yo pienso, por ejemplo, en videojuegos. Si ustedes miran los videojuegos actuales, los que tengan consolas, no sé, desde el Play, no, es que incluso desde cualquier PlayStation, desde el Nintendo 64, etcétera, siempre se han simulado las leyes del universo, ¿no? En las leyes del universo, pues está la gravedad, está, etcétera. Entonces, digamos que en los videojuegos, digamos, los que tengan, eh, Tomás, varios compañeros dicen que bienvenido, ¿listo? Eh, en los videojuegos, digamos que se habla o se intenta hacer o recrear el mundo real. Por ejemplo, hay uno muy bueno que se llama, un videojuego muy bueno, que se llama The Last of Us. ¿Alguien lo ha jugado? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Voy a poner una pequeña imagen. El juego es bueno. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien lo ha jugado y lo ha pasado? El uno por lo menos. El 2 acabó de salir, entonces pues seguramente la mayoría no lo hemos jugado, ¿cierto? Listo, nos dicen acá, es una invasión zombie, ¿sí o no? Este juego es de una invasión zombie, es de zombies. A los que son nerviosos, no lo jueguen, por favor. Pero ¿alguien sabe por qué se da la invasión zombie según este juego?
¿Por un virus? No. No, no es por un virus. Es por un hongo. Merchan nos dice, muy bien, Merchan sí lo jugó como debía hacerse. Y me dice el nombre del hongo, muy bien, se llama el Cordyceps. Gómez Pinilla también lo jugó como se debía. Natalie Díaz también lo jugó como se debía. Es un hongo. Y es un hongo que se llama Cordyceps. Pregunta, ¿qué es el Cordyceps como tal? Un hongo puede infectar, un hongo invade. Recuerda que los hongos invaden. Cuando nosotros dejamos una papaya en nuestra sala, etcétera, después le empieza a salir un hongo que se llama botritis y lo invade totalmente, ¿no? ¿El Cordyceps existe realmente o lo inventaron solo para el juego? ¿Ustedes qué creen? Muy bien, Vidarte, sí existe. Ahora vamos a verlo. Cordyceps. ¿Y cómo invadieron a los humanos? No, no, papá, no confundir un juego con la vida real, ¿listo? Pero no los convierte en zombies, no. Lo que hace el Cordyceps realmente, lo que hace el Cordyceps realmente es invadir a estos artrópodos. Invade, miren, acá tenemos un grillo, acá tenemos una larva de mariposa, acá tenemos una araña, ¿cierto? Lo que hace en la vida real el Cordyceps es invadir a artrópodos, ¿listo? Y prácticamente los vuelve lo que nosotros llamamos zombies. ¿Por qué? Porque el hongo invade a estos artrópodos, invade insectos, invade arañas y los va a volver una especie de zombies. Los mata por dentro y ya después el hongo controla su sistema nervioso y hace que se muevan. Se sube a árboles o a lugares altos y se lanza para que las esporas puedan invadir a otros artrópodos, ¿cierto? Ahora, varios dirán, profe, ¿esto puede invadir a los humanos? ¿Puede afectar a los humanos? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy diferentes a estos artrópodos, ¿no? Somos totalmente diferentes, o sea, en forma, en los órganos que tenemos, en todo esto, vamos a ser totalmente diferentes, ¿listo? Eh, entonces, digamos que es muy difícil pensar en la idea de que los creadores del juego, ¿cierto? Se basaron en este hongo que tuvo una mutación para crear la narrativa o el argumento del juego. Sin embargo, pues que eso llegase a pasar en la vida real es muy difícil porque el hongo se adaptó a este sistema que es de los artrópodos, son invertebrados. Nosotros ya somos vertebrados y además somos mamíferos. Nuestra sangre es totalmente diferente. Entonces no podríamos darle los mismos eh, nutrientes. Bueno, Alex me dice, profe, The Last of Us se puede jugar en celular. Bueno, aquí viene lo complicado. The Last of Us es un juego que es exclusivo solo para PlayStation, ¿sí? Este juego se puede jugar el uno en Play 3 y en Play 4 y el 2 solo en Play 4 y Play 5 se va a jugar, ¿sí? Entonces, lastimosamente no se puede. En Nintendo Switch tampoco porque es un juego que fue creado solo para PlayStation. Ni siquiera en Xbox se puede jugar. No. Para quienes quieran entender la historia, pues está en YouTube y que no tengan Play, eh, pueden buscar la historia en YouTube. Ahí están ya todos los videos subidos. Entonces, pues para que entiendan la historia. Ahora es muy importante comprender que lo que yo estoy tratando de decir en estos juegos de última generación, digamos, ahí sí me refiero a los que tienen computador, a los que tienen eh, Xbox, Play, Nintendo. Los últimos juegos que han sacado los desarrolladores, los programadores, etcétera, ellos lo que han intentado hacer es copiar los ecosistemas que nosotros tenemos y pasarlos en algo virtual. A esos que son virtuales de los videojuegos, etcétera, a esos es lo que yo llamo un ecosistema artificial. El resto, los que nosotros tenemos, Natalie nos dice, es imitar la realidad, claro. Digamos, por ejemplo, cuando ustedes juegan cualquier juego, digamos, si ustedes juegan, por ejemplo, Free Fire en su celular, o juegan Fortnite, o juegan, bueno, un montón de cosas.
de este tipo intentan, Grand Theft Auto 5 nos dice acá, todos estos juegos intentan imitar la realidad. Por ejemplo, si tú te tiras de un edificio, pues vas a caer, y digamos en Grand Theft Auto, si tú te tiras de un edificio, caes mal, pues puedes morir, porque pierdes vida, ¿cierto? Entonces lo que están intentando hacer los programadores con la mayoría de estos juegos, claro, con su toque, dice Natalie Díaz, con su toque hay cosas que cambian, pero lo que intentan es imitar las leyes del universo. Las leyes del universo no solo, eh, digamos que pasan y ya, sino más bien las leyes del universo dentro del juego van a tener unas condiciones específicas que son muy parecidas a la realidad. Intentan eh, imitar el aire. Por ahí alguien me escribía en un momento que si el aire eran gases, totalmente, ¿cierto? Es un compuesto de muchos gases. El aire está compuesto de nitrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono, de otros gases de carbono como el propano y el metano. Y eso lo intentan recrear también. ¿Sí? Todas las condiciones de lo que nosotros tenemos. Si ustedes juegan otros juegos, digamos en Nintendo Switch como Legend of Zelda, sí, claro, que le meten cosas de magia y todo eso para que el juego sea interesante, pero igual el muñequito no puede volar así porque sí, sino necesita algunas condiciones específicas. Eso sí pasa, por ejemplo, con juegos como Dragon Ball o cosas así, que ellos sí se salen un poco de la dinámica de los, del universo, ¿no? De las leyes del universo. Ellos sí se salen de estas dinámicas. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué otros ecosistemas artificiales hay? Para mí serían desde lo virtual. Claro, que hay ecosistemas que los ha creado el humano. Estoy de acuerdo con ustedes. Hay ecosistemas que los ha creado el humano. Pero estos ecosistemas vienen siendo reales, ¿cierto? O sea, hay condiciones que modifica el humano, pero estos siguen siendo reales. ¿Por qué? Porque obedecen a las leyes del universo. En cambio, un programador puede crear, digamos, por ejemplo, si ustedes juegan un videojuego como Halo, por ejemplo, o como, ¿cómo se llama? El de Play, Destiny, como Destiny, que son videojuegos del espacio, también están con las leyes del universo, pero se salen de estos parámetros como tal, digamos que sucederían en la vida real. Profe, una pecera es un ecosistema real y artificial. Lo que pasa es que tiene condiciones creadas por el humano, ¿sí? Como en los zoológicos, por ejemplo, ¿sí? Pero deben tener condiciones de un ecosistema real, la temperatura, etcétera, claro, pero lo que tú le haces creer a la especie es que se adapte a ese nuevo ecosistema, pero si tú le pones condiciones de otro ecosistema, sencillamente los peces no van a poder vivir, ¿sí me entiendes? O sea, tú lo que haces es recrear las condiciones de su ecosistema, pero pues estás trayendo una parte pequeña de ese ecosistema, ¿sí me entiendes? Está, tiene que tener esas mismas condiciones y no va a poder vivir. ¿Y esas condiciones qué son? El biotopo. Por ejemplo, el agua debe estar a cierta temperatura con algunos peces. Si no, pues va a morir. Debe tener cierto tipo de oxigenación, cierto tipo de limpieza, etcétera. Bueno, dice, cuando se acabe esta sesión, ¿nos volvemos a conectar? No, no. Bueno, miremos acá. Mm, ¿Los animales se lo comen o qué pasa? ¿Qué? ¿El Cordyceps? No, como son esporas, las esporas solo llegan ahí y lo empiezan a invadir. ¿Listo? Bien. Ahora, chicos, nosotros vamos a ver también, miren acá esta imagen de un zorrito, ¿cierto? Con varias especies allí de animales. Nosotros casi siempre vamos a ver que cuando hablamos de ecosistemas, vamos a hablar de bosques, de selvas, ¿sí? De mundo marino, pero no. Como decía algún compañero en algún momento, eh, las ciudades también son ecosistemas. ¿Listo? Las, 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 las ciudades también van a ser ecosistemas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque van a permitir que vivamos.
Y no solo nosotros, sino van a vivir un montón de seres alrededor de nosotros que se han adaptado. Por ejemplo, eh, una especie que se adaptó a la par con el humano fueron los ratones. Los ratones son muy inteligentes porque los ratones se dieron cuenta que el humano fue modificando su conducta y pasó de ser nómada, o sea, que viajaba en varios lugares, a ser sedentario. ¿Qué quiere decir sedentario? Que se estableció en un lugar y empezó a formar ciudades, ¿cierto? Con las ciudades vino la acumulación de comida y con la acumulación de comida vino la adaptación de de los roedores en general, no solo los ratones, para poder aprovechar los restos de comida que dejaban, ¿cierto? Por acá me dicen el perro. El perro ya es un animal que nosotros llamamos un animal doméstico. Un animal doméstico es un animal que fue creado por modificación genética por el hombre. Entonces, digamos que el hombre empezó a mezclar lobos y diversas razas de lobos eh, que dieron origen al perro. Bueno, entonces a partir de que el hombre reprodujera ciertos tipos de lobos durante varias generaciones, dio origen al perro. Entonces el perro no existía y nunca existió eh, en los ecosistemas naturalmente, sino que a partir de que el hombre los hubiera reproducido con otros, fue que nació el perro como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Eso se llama un animal doméstico. Cuando nosotros hablamos de un, por ejemplo, yo no puedo coger un león y volverlo doméstico, porque es que el león es silvestre, ¿sí? El león está en su ecosistema. Lo que se llama eso no es domesticar, sino más bien improntar, perdón. Yo lo impronto a que se acostumbre al humano, pero él sigue siendo silvestre. ¿Listo? Entonces, ¿los perros salchichas eran lobos? Sí. ¿Cómo llegaron a eso? No lo sé, pero eran lobos. Su ancestro era un lobo. Pero fue gracias a la mano del humano que pasó eso. ¿Listo? Bueno, profe, ¿las ratas tienen alguna bacteria? Acá en Latinoamérica no. Sin embargo, hubo un brote a partir de la pulga que tenía una bacteria y que esta pulga se le pegaba a los roedores y también se le pegaba a los humanos, se dio la peste negra, ¿no? Que ha sido la pandemia más grande que ha enfrentado la humanidad, sobre todo en Europa, se dio muy fuerte. ¿Listo? Eh, ¿Volvemos a entrar? No. ¿Y por qué las quieren matar? Lo que pasa es que a partir de la peste negra se dio más o menos entre el siglo XIII, o sea, 1200, hasta el siglo 18, o sea, 1700, más o menos, se dio una fuerte pandemia que se llamó la peste negra y era dada por una bacteria que la tenían las pulgas. Y esas pulgas se lo pasaban a los ratones y los ratones le pasaban la pulga al humano y dentro de la pulga está la bacteria. Entonces mató a más del 60% de la población eh, europea. Entonces, digamos que eso generó un miedo en la población. Cuando veían un ratón, era sinónimo de muerte porque transmitían la peste negra. Como en la película de Ratatouille. Ahí sí, nosotros vimos, ¿cierto? Algo de Ratatouille donde se veía esto, ¿no? Pero entonces lo que nosotros estamos viendo es que son adaptaciones. Las ratas también morían de peste negra. Por supuesto, las ratas también morían de peste negra. Pero entonces fue porque el humano empezó a acumular comida y con esta acumulación, ¿cierto? Vino también otros efectos como pues generar más bacterias y eso llevó a que hubiese ciertas dinámicas de limpieza en los humanos. John Alex me dice, profe, te hago muchas preguntas, ¿cierto? Y eso está muy bien, hagan todas las preguntas que quieran, chicos, o sea, es mejor que hagan muchas preguntas porque así se hace más chévere la clase. Y entonces ustedes son uno de los mejores grupos por eso, porque ustedes todo el tiempo están preguntando, todo el tiempo están haciendo cosas muy interesantes. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, nosotros con el ejemplo que acabamos de ver de los ratones, ¿cierto? Y Tomás, nuestro nuevo compañero, nos dice, pero los ratones no son sinónimos de muertes para algunos. Claro, digamos, por ejemplo, para mí no lo son, sino más bien yo entiendo que
que las especies se han adaptado a otros compañeros, ¿no? Perdón, a otros seres vivos y eso ha permitido que se adapten. Dice, profe, mi hermano tiene que entrar a clase. Listo, ya vamos a acabar. ¿Listo? Profe, uno puede vivir en otro planeta que no sea la Tierra ni Marte. Lo que pasa es que no se han comprobado. Se supone que hay algunos planetas que sí tienen características parecidas. El problema es que hay unas distancias tremendas entre esos planetas. O sea, un solo humano no podría hacer ese viaje, sino tocaría hacer el viaje en varias generaciones. Nosotros empezaríamos a viajar, tendríamos que tener hijos. Esos hijos tendrían que vivir en el espacio o en la nave espacial, como en Wall-E durante un tiempo y los hijos de ellos probablemente puedan llegar o hijos de los hijos y de los hijos. Entonces sería muy complejo, ¿sí me entiendes? Mm, bien. Acá no son malos los ratones, no, ni mucho menos. Lo que pasa es que como esa idea de los ratones se transmitió de generación en generación, pues mucha gente les tiene miedo, ¿no? Sería divertido intentar, dice, el problema es la plata. Es verdad que hay un planeta primo de la Tierra. Bueno, hay muchos planetas que tienen condiciones muy parecidas. El problema es cómo saber que sí se puede albergar la vida, porque es que no se ha llegado hasta allá porque están muy lejos. Bueno, muchachos, entonces para no volvernos a conectar, vamos a dejar hasta ahí. Bienvenido, Tomás. El viernes cuando nos volvamos a conectar, te damos tremenda bienvenida y espero que disfrutes de estas clases. Los amo, chicos. Nos vemos, no nos volvemos a conectar. ¿Listo? Chao, amigos míos, que estén muy bien. Chao, chicos, Bustos por ahí está, Díaz también. Se va a cortar, no nos volvemos a conectar, ¿listo? Chao, Samantha, chao, Valentina, chao, Camilín.